involucrando a las familias en el tratamiento de la rehabilitación. Esto es parte del curso que se ha brindado de rehabilitación psicosocial a los pacientes con enfermedades psiquiátricas severas. Bien, empezamos. Bien. Al hablar de las intervenciones familiares, esto tenemos que especificar que son prácticas estructuradas, planificadas y sistemáticas que nos van a ayudar a brindar una psicoeducación adecuada a los familiares y también a los usuarios, ¿no? ¿Esto en qué está basado? Que el conocimiento más habilidades de afrontamiento va a tener una repercusión en que el paciente va a tener una disminución en las recaídas, ¿no? Este tipo de prácticas cuentan con elementos comunes a nivel de las intervenciones familiares. Estos elementos comunes serán que hay que mostrar empatía, preocupación y brindar oportunidades a los familiares para que realicen una catarsis. Debemos de proporcionar educación sobre la naturaleza de la enfermedad, los tipos de tratamiento disponibles, ayudar a cuestiones de las expectativas, qué tipo de servicios de seguridad social son los que les pueden brindar atención. Hay que brindar consejos prácticos sobre cómo sobrellevar el trastorno mental, escuchar las dudas de los familiares, escuchar las dudas de los usuarios. Alentar a la familia a mantener estilos de vida saludable. Esto quiere decir que ellos no deben de dejar de hacer sus prácticas comunes, que tienen que estar realizando. No deben de dejar de tener contacto con amigos, con otros familiares, no deben de aislarse socialmente por el hecho de tener un familiar con una enfermedad mental. Se debe de enseñar a los miembros de la familia a usar habilidades de comunicación o, en su caso, mejorar las habilidades de comunicación en la familia. Hay que aclarar que este tipo de intervenciones en ningún momento va a ser independiente. Estas intervenciones se tienen que coordinar con la farmacoterapia, la intervención en crisis, servicios de capacitación, servicios de apoyo, ya sea vocacional, educativo o de vivienda, y que son solamente una ayuda para alcanzar las metas de los pacientes y los familiares. No son independientes y siempre van a la mano del resto de las intervenciones, como pueden ser farmacológicas, las laborales y demás. Este tipo de intervenciones logra tener una efectividad cuando las sesiones son brindadas de manera semanal. Se ha mostrado en estudios realizados a nivel internacional que cuando este tipo de sesiones tienen un periodo mayor a 6 meses, muestran un impacto positivo en que disminuyen las recaídas, por lo tanto se disminuye el índice de hospitalizaciones, se logra mejorar el funcionamiento social, se logra disminuir el riesgo suicida, hay una disminución en la emotividad expresada por parte de los familiares, mejora la autoestima y la calidad de vida, mejora la relación con el psiquiatra y el equipo tratante y por ende también hay una mejor adherencia al tratamiento. Entonces, ya hablando específicamente de los tipos de intervenciones, tenemos que parte de las principales es la terapia familiar conductual. Este tipo de terapia se diseñó a finales de 1960. El objetivo principal de esta terapia es capacitar tanto a pacientes y sus familiares. En este tipo de terapia, lo que se abarca son temas en los cuales se les enseña a cada participante a comprender el tipo de trastorno mental que se padece, cuáles son los tratamientos disponibles y cuál es el servicio de rehabilitación más adecuado para cada individuo. Esto se maneja, tiene 3 bases básicas: aprendizaje conductual, técnicas educativas, afrontamiento y manejo del estrés. Es la base de este tipo de terapia. Los componentes básicos de esta terapia son que se va a involucrar al paciente y a sus familiares. Se lleva a cabo una evaluación de cada miembro de la familia.
Esta evaluación de cada miembro de la familia es para saber cuáles son las expectativas referentes al tratamiento, cómo pueden participar y en qué parte se tiene que hacer más hincapié en el proceso de la terapia familiar conductual. Se va a proporcionar educación sobre la naturaleza del trastorno mental, el tratamiento que se encuentra disponible y la rehabilitación. Se les enseña a cada miembro de la familia sobre los usos de los servicios y los recursos que están disponibles para el tratamiento de la patología. Se va a proporcionar capacitación en habilidades de comunicación y se proporciona capacitación en cuestión de la resolución de problemas. Tiene cuatro puntos básicos este tipo de terapia. Lo que se busca principalmente es la recuperación de la funcionalidad del usuario. Se fijan metas a nivel personal y este tipo de intervenciones lo que va a hacer es ayudar a los usuarios a alcanzar estas metas personales. Hay un impacto en el que mejora la calidad de vida y mejora la autonomía del usuario. Este tipo de atención, desafortunadamente, no es tan usado por cuestiones en que son pocos profesionales o son pocos los centros en donde se puede brindar este tipo de servicio. Son menos del 20% de los centros de atención en salud que pueden ofrecer, que tienen los servicios dedicados exclusivamente a la psicoeducación familiar, lo cual se ha visto que impacta. Y aparte de esto, hay otros factores que pueden retrasar el inicio de los servicios para la educación familiar. Entre estos están que algunos profesionales de la salud consideran solamente como un punto relevante para la rehabilitación al paciente, sin tomar en cuenta las partes de las condiciones familiares. A menudo, se supone que algunos pacientes adultos tienen poco o no tienen ningún contacto con las familias. Los médicos generalmente no reciben una capacitación estructurada de cómo realizar la educación a nivel familiar. Por lo general, los servicios de salud mental y los profesionales no son reembolsados por los servicios educativos. Esto quiere decir que muchos de ellos son asociaciones familiares, son asociaciones no gubernamentales que pueden llegar a brindar este tipo de servicios. Ejemplo de esto es el servicio de ANAMI, que es el que ha visto que tiene un gran impacto a nivel social en el involucramiento de la familia. En base a todo esto, y parte de este tipo de terapia, es que se debe de hacer una evaluación de cómo es el comportamiento y la dinámica familiar. Esta evaluación se va a hacer de manera integral, no solamente va a ser el psiquiatra. Esta evaluación se realiza por los terapeutas, trabajadores sociales y todos los que estén involucrados en el equipo de rehabilitación. Se va a hacer una evaluación de cuáles son los déficits a nivel familiar, si estos déficits son a nivel de la comunicación, si hay cuestiones económicas, si hay cuestiones culturales, etc. Ya una vez que se hacen estas evaluaciones, se tiene que seleccionar qué intervenciones van a ser las que se van a realizar. Se deben de analizar e identificar cuáles son los problemas en la cuestión familiar, cuál es la necesidad de cada persona a nivel familiar. Debemos de saber cuáles son las fortalezas que tenemos en este núcleo familiar y por último, estas se establecen objetivos. Se debe de brindar este tipo de estudios, se ha visto que muestran mayor impacto en enfermedades como la esquizofrenia, en donde se ha visto que al mejorar el apego a tratamiento, al mejorar la comunicación, se disminuye el índice de recaída y mejora la funcionalidad. Entonces, una piedra básica de este tipo de abordaje es la educación familiar. Específicamente cuando hablamos sobre educación en la patología como es esquizofrenia, tenemos objetivos básicos. El objetivo de este tipo de terapia es dar información precisa y actualizada referente a el tipo de tratamiento disponible, cuál es el tipo de rehabilitación del que se dispone y cuáles son los servicios sociales de los cuales la familia se puede apoyar. Lo que se debe hacer es conectar al paciente y a los familiares con los médicos. Promover un apoyo social entre familias, también son grupos.
Se debe de mejorar las habilidades de comunicación. Esto va a ayudar y va a favorecer mucho la parte del abordaje a nivel familiar. Parte de las sugerencias para la mejora de la comunicación es siempre iniciar con declaraciones positivas y sugerencias. Se debe de dar un reconocimiento a las acciones positivas de los otros. Hacer solicitudes positivas de otros. Escuchar de manera activa y responder de manera empática. Al momento de expresar los sentimientos negativos, estos deben de tratar de hacerse de una manera constructiva. En dado caso de que haya un periodo en el cual hay alguna alteración por lo que se está comunicando, se debe de dar un tiempo de espera para que se calmen y continuar con la parte de habilidades de la comunicación. Existen componentes verbales y no verbales que nos pueden ayudar mucho en la mejoría de la habilidad de comunicación. Parte de estos son mirar a la persona, usar una expresión facial y un tono de voz agradable, decir exactamente lo que gustaría que se hiciera o se dijera, decir cómo te haría sentir si él o ella cumplió con la solicitud o lo que tú pediste. Al hacer una solicitud, se sugiere utilizar frases como me gustaría que, realmente apreciaría si lo hicieras, es muy importante para mí que me ayudes con él o me aliviaría la carga si tú lo hicieras. Este tipo de abordajes se ha demostrado que ayuda mucho a nivel de la comunicación. ¿Por qué es tan importante esta parte de las habilidades de la comunicación? Porque podríamos caer en una situación de tensión y estrés, aunado a que hay una pobre comunicación acerca del problema. Esto nos va a ocasionar que la resolución que se plantea sea inefectiva. ¿Qué pasa si esta resolución es inefectiva? Que me va a incrementar el riesgo. En este caso puede ser que me incremente el riesgo incluso del abandono a tratamiento. Si hay un abandono a tratamiento, hay un riesgo muy alto de recaídas y esto, como se muestra aquí, me genera un círculo del cual yo estoy incrementando los factores de riesgo para el usuario. Por el contrario, si se logra establecer una buena comunicación familiar acerca del problema, se consigue una resolución efectiva del problema, me va a disminuir el riesgo de una recaída. Existen técnicas conductuales especiales. De estas hay principios básicos. Estos principios básicos son que se debe coordinar todos los elementos de tratamiento y rehabilitación para asegurar que se esté trabajando hacia los mismos objetivos. El equipo que está encargándose de la parte de rehabilitación psicosocial debe de estar coordinado, no pueden estar trabajando todos por separados porque todos deben de saber cuáles son las metas y los objetivos a cumplir y buscar la manera en la que estos se lleven a cabo. Debemos de prestar atención a las necesidades sociales y clínicas del paciente. Todo tratamiento debe de ser individualizado. Asegurar una gestión óptima de la medicación. Escuchar las preocupaciones de las familias e involucrarlas en la planificación y en el tratamiento. Explorar las expectativas de los miembros de la familia, que estas sean expectativas reales y que los puntos sean puntos que se van a cumplir. Evaluar los puntos fuertes y las limitaciones de la familia. Proporcionar información relevante para el paciente y la familia. Y sobre todo, ayudar a mejorar la comunicación entre los miembros de la familia. Parte de los componentes básicos de estas técnicas específicas va a ser nuevamente la evaluación integral de la familia, la educación sobre el trastorno, capacitación de habilidades de la comunicación, mostrar o explicar uso de pasos para la resolución de problemas y utilizar técnicas especiales o elementos diferentes para alcanzar metas adicionales. De este tipo de terapias vamos a iniciar con lo que son los grupos familiares múltiples. Este tipo de grupos lo que van a hacer es que proporcionan un compromiso de la familia y el paciente. Este tipo de grupo es mediado, manejado por una alianza con los profesionales. Estos profesionales son
experimentados, deben de ser experimentados en el tema, conocedores del tema y empáticos. Se brinda educación sobre la esquizofrenia, las causas, cuáles son los factores de protección y estrés que van a determinar el curso de la enfermedad. Se debe de abordar con las familias cuáles son las pautas para enfrentar la enfermedad y sobre todo aquí parte del apoyo o de lo que se le pide a las familias es que ellos también ayuden para seguir gestionando servicios para familiares y usuarios. Se hace mucho énfasis, como lo hemos visto alrededor en el transcurso de esta plática, en la práctica para resolución de problemas que estén relacionados con la enfermedad. Se debe de hacer una búsqueda de la rehabilitación vocacional y social. Y ellos establecen una mini red en las que las familias solicitan ayuda a otras para alcanzar los objetivos orientados a la recuperación. A pesar de que se trabaja con una familia de manera individual, cuando estamos en esta mini red, entre ellos se brindan apoyo para llegar al alcance de estos objetivos. Los enfoques psicoeducativos son sesiones específicas que tienen como objetivo la educación a los miembros de la familia y estos pueden ser con o sin la presencia del paciente. En estas sesiones psicoeducativas se van a abordar temas como el diagnóstico, la etiología o qué influye en el trastorno mental. ¿Cuáles son los tratamientos que se tienen disponibles? Tratamientos tanto farmacológicos como psicosociales. ¿Cuáles son los servicios de los cuales dispone la comunidad para brindar a nuestros pacientes? ¿Cuál es la importancia de tener una buena relación con los profesionales de la salud mental? Y sobre todo, este tipo de enfoque psicoeducativo busca las formas de lidiar con el estrés y los desafíos que es vivir con un trastorno mental. El programa de Trabajando con Familias, este programa incluye 3 manuales en los cuales se enseña de una manera rápida y competente a los familiares y pacientes información esencial sobre esquizofrenia y su tratamiento. Hablamos específicamente de esquizofrenia porque es la enfermedad que ha tenido más estudios. Sin embargo, también hay estudios en los que se ha demostrado que este tipo de abordajes han sido efectivos en el trastorno depresivo mayor, en el trastorno de estrés postraumático, en bulimia, en anorexia y en ansiedad. Estos manuales son específicamente 3. El primer manual se llama Esquizofrenia y es un plan de estudios de educación familiar. El segundo manual, Esquizofrenia, métodos de educación familiar. Y el tercer manual, Habilidades familiares para la prevención de las recaídas. Estos manuales están diseñados para que el profesional en salud mental lo utilice. De estos manuales se pueden extraer planes detallados sobre las lecciones, folletos y presentaciones para los grupos de familia. El programa Familia Familia, este es organizado y dirigido por voluntarios. Tiene una duración de 12 semanas. Previo a que se involucren en este programa, NAMI ya establece un proceso de capacitación. ¿Cuál es el objetivo principal de este tipo de programa? Permitir a todos los miembros de la familia que van a asistir a cada una de las sesiones que transite con éxito a través de las etapas que se van a hacer frente a la experiencia de tener un familiar con un trastorno mental. Este tipo de programa te ayuda a comprender y aceptar la realidad de la enfermedad. Por eso es brindado por familias que previamente recibieron una capacitación. Ayuda a darse cuenta de que si bien la cura no está disponible, hay tratamientos tanto farmacológicos como de rehabilitación que son efectivos. Ayuda a lidiar con la ansiedad, la frustración y la desmoralización y el dolor que constituye una respuesta común a los familiares que ven a su ser querido con una enfermedad que puede llegar a ser incapacitante.
Ayuda en la aceptación de la enfermedad con expectativas realistas de una mejoría lenta, que puede ser una mejoría gradual con el tratamiento. Y sobre todo, la parte más importante es que este tipo de grupos hace que el resto de los familiares se conviertan en defensores de las necesidades de tratamiento de sus seres queridos. Ellos involucran a otras familias, se encargan de hacer gestiones para obtener una mejor seguridad social, para obtener más recursos, para los medicamentos, para laboratoriales, para las inclusiones laborales, etcétera. De mi parte sería todo en cuanto a los tratamientos disponibles al involucrar a la familia. ¿Sí? Se sabe que se puede abarcar un poquito más, todavía vamos en esta parte, pero se ha demostrado que este tipo de abordajes familiares tiene un impacto muy positivo en relación a la disminución de las recaídas, disminución de la emotividad expresada y del cansancio del cuidador. Muchas gracias.